los racionales diciéndonos, bueno, pero no crees en las emociones, por supuesto, por supuesto. Entonces, seamos en serio ajustados al sentido de las palabras y racional y emocionalmente busquemos la salud, busquemos tratar de preservarnos de los discursos enloquecedores. Yo lo confieso, hoy estoy superada, por eso tengo la voz así chiquitita, como les digo, hoy me siento superada. No sé, en general siento que soy bastante ordenada, articulada discursivamente. Hoy siento miedo, y cuando uno tiene miedo no es la mejor persona que podría ser. Porque como en algún momento dado planteara Paulo Freire, el miedo es un estado de inquietud frente a una idea de algo peligroso o penoso, y cuando se adquiere el sentimiento de inseguridad frente a ese problema de inseguridad, frente a algún problema, no podemos enfrentar bien el obstáculo. Perdón que me trabuqué. Ya hice la confesión de parte de que estoy angustiada. Perdón, Silvia, por llamarte en este estado de angustia. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá, Florencia, gracias por llamarme. Muy interesante lo que decís. Es para replantearnos muchos temas y para conectarnos con la realidad que estamos compartiendo todos a nivel nacional e internacional, diría. Sí. Contame qué pensás Porque de la escena. Mi preocupación hoy es, los amantes del psicoanálisis creemos que en términos personales nos ha ayudado tantísimo, tantísimo el mundo que parió de alguna forma Freud con la hermandad de Lacan, para poder entender que el discurso y las palabras sirven para reorganizar aquello que nos dejó el miedo histórico personal. Pero ¿qué piensa el psicoanálisis de lo que es el miedo social? Porque el miedo social existe, y la verdad que no son cucos, son realidades, ¿no? Gente que se cae de botes en el Mediterráneo y se ahoga, gente que ve al ejército wagneriano en Rusia avanzar hacia Putin. Las locuras no paran, de un signo, del otro no paran, las locuras que amenazan la vida y la ternura. ¿Qué pensás, Silvia, de nuestra escena actual y de cómo nos enfrentamos al miedo, o qué podríamos hacer las personas para empezar a ponerle un poco el freno a lo que nos asusta? ¿Podemos vivir con un poquito más de garantías? bueno, las garantías las tiene que poner el Estado y nosotros como sujetos sociales tenemos que ayudar al Estado a que existan las garantías en cuanto a los derechos de cada ser humano. De todas maneras, esto que vos decís de la angustia, que estás angustiada, creo que es importante diferenciar la angustia, que es un sentimiento que puede dar lugar en terapia y también desde el punto de vista social, hablarlo para poder manejarlo y poder pensar, reflexionar. En algún momento la angustia te permite justamente reflexionar sobre la situación de uno como sujeto. El miedo social, creo que hay que diferenciarlo del miedo que cada individuo puede padecer a partir de su historia personal, los temores que tienen que ver con sus orígenes familiares, con su origen. Siempre hay un porqué y el para qué de un miedo, que tiene que ver con lo patológico, con lo psiquiátrico, con lo psicológico, con lo emocional, póngale el título que quieran, pero acá estamos hablando de cómo la ultraderecha, la derecha y el neoliberalismo ganaron de alguna manera la batalla cultural, no solamente en la Argentina, en Europa se está viviendo esto, con el avance de las derechas y del neoliberalismo, que son los que generan y inocularon el miedo en la subjetividad de cada persona en este mundo. Y creo que tenemos que hablar del miedo social, porque el miedo social paraliza no solamente la capacidad de pensar, sino la capacidad de reaccionar y de solidariamente
estar con el otro, reconocer al otro como diferente, pero también tiene que ver con el cuidado, con la protección y la posibilidad de los derechos que cada sujeto tiene en esta vida, de justamente de que sea digna. No sé si le acerco un poco a algunas ideas que tengas. Mirá, me viene bárbaro escucharte. Eh, Vos viste que desde la biología siempre se entendió que el miedo era una reacción que permitía salvar la vida. Era, me corro del peligro, me escapo del peligro, no me sitúo en el lugar del peligro. Y sabemos que eso, que es el miedo o el estrés o el angst positivo vinculado a la supervivencia, es algo que algunos han sabido capitalizar entrenándonos para generar miedo paralizante, ¿no? En vez de un miedo que vaya a favor de nuestra vida, un miedo que nos haga huir eternamente de nuestra vida. Y la sensación es que cuando uno vivió en una sociedad donde había causas tan reales para tener miedo, como era que se llevaban a la gente de sus casas, las torturaban, los mataban, y no se sabía más nunca dónde estaban sus cuerpos, el miedo el miedo no solamente paraliza de manera perversa, sino que de verdad es la respuesta para salvar la vida, salir corriendo, emigrar, lo que sea. La sensación que uno tiene a veces es, estoy en el miedo de la parálisis que esperan de mí y que me desmotiva y me desmoraliza y me desmoviliza y soy funcional a lo peor del mundo con este miedo, o de verdad tengo que empezar a preparar el bolso y salir corriendo por una ventana. No hay que preparar ningún bolso, sino que justamente en la época del terrorismo de Estado, durante la dictadura cívico-militar, mucha gente, incluso los que nos conocemos, lo hemos padecido, el miedo, sí. Pero el miedo también te permite generar reacciones para defender y defender lo que vos querés, soñás, deseás a tu familia y tu vida. Lo que consiguió la derecha es justamente inocularnos no solamente la parálisis en cuanto al pensamiento, como les decía, sino en cuanto a defender nuestros derechos. Porque uno escucha el discurso muy armado, estudiado, milimétricamente calculado, de cómo se puede generar justamente el terror que no tiene, no está personificado, sí está personificado en líderes sociales que pensaron y que piensan en que se puede vivir en una sociedad justa, solidaria, con derechos, y está personificado el miedo justamente a esas personas que son las que defienden y cuidan a la sociedad. Claro. Entonces, lo que tenemos que tener muy en claro que estos discursos han penetrado muy profundamente en algunos sectores de la sociedad, porque aparte batallan a través de los medios de comunicación de manera permanente. Permanente. Bueno, no, yo aclaro que yo no estoy preparando mi bolsito, ¿eh? Hablaba de las fantasías de máxima que uno siente que se generan alrededor y cómo los jóvenes... O sea, a mí me aterra en realidad que la gente se vaya. Hobbes decía que el miedo es el temor a la muerte, pero no a cualquier muerte, sino a la muerte violenta, a la anticipación de la muerte. O sea, es la aversión a ser dañado por alguien, el miedo. Que el miedo es el temor a esa anticipación del displacer y del daño hecho por un otro. Yo tengo la sensación de que tenemos que armar un gran otro que calme en este momento el miedo de enormes cantidades de personas que en la Argentina están desconcertadas. Y creo honestamente que la clase política no está haciendo el esfuerzo que debería por tranquilizar el miedo.
Hobbes hablaba del miedo como un organizador político, y honestamente la sensación que yo tengo hoy es que estamos con ese actor, el actor del miedo organizador político, por encima de casi cualquier otra forma de miedo. O sea, si el miedo en el sentido preventivo, punitivo, castrador, es algo que nos recorre permanentemente, siempre tiene, tanto en el campo de lo preventivo, de lo punitivo, de lo castrador, un discurso que es el discurso de los que estamos alrededor. Decimos, no, pará, no lo amenaces. Eso es cuando es de la misma magnitud, de la misma altura, de la misma escala que la amenaza. O sea, si viene alguien con un palo y se lo levanta delante de un perro, yo le digo, no, flaco, salí de acá, al perro no lo tocas, yo lo defiendo. O sea, hay una cosa cuerpo a cuerpo, estar en la misma escala, que a uno le permite disolver rápidamente el miedo porque hay defensas que se ponen rápidamente de manifiesto. Un profesor se pone tiránico con un aula y probablemente haya algún alumno que diga, basta, señora Marta, usted le gritó primero a Arielito, por ejemplo. Ahora, la sensación acá es que está de verdad un miedo armando redes entre sí desde lo mediático muy fuertes, y que en el campo de lo político no nos están diciendo tranquilos, la cosa está bien, vamos a ir para allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, yo pensaba, ¿vos considerás que el miedo social es un problema de salud? Yo creo que sí. Y sí, estoy de acuerdo con vos porque es un problema de salud mental, porque realmente hay el miedo, digamos, uno no se identifica con los sujetos o los otros ciudadanos que desde el lugar de la defensa y defensa de los derechos, y que justamente yo creo que en algún punto esto que decías, como que desde lugares de poder político no se aclara un discurso donde le dé seguridad, tranquilidad a los ciudadanos con respecto al futuro bienestar. ¿Y cuáles son las cosas? ¿Cuál es el camino trazado o se puede trazar en conjunto para justamente lograr los objetivos que tienen que ver con una vida más digna, donde haya un reconocimiento del sufrimiento del otro, claro, recuperar valores que se han perdido, y también en el discurso, porque la derecha nos robó palabras. Eso es absolutamente cierto. Nos robó palabras. Entonces, en el robo de las palabras, porque para nosotros las palabras tienen un significante, de acuerdo a los psicoanalistas, pero tiene para el común significados muy particulares. Entonces, a ver, hablar de la corrupción de las madres y abuelas y de los derechos de la gente que trabaja en derechos humanos, realmente eso es violencia, como que están empoderados del lugar de la violencia discursiva, donde también tenemos que tener en cuenta que cómo podemos como sociedad, y que esto también apunta a la salud mental de la población en general, armar discursos, y también ahí está la obligación, creo yo, de los políticos, de poder transmitir palabras, recuperar discurso y palabra, para poder acompañar en un tránsito que realmente es muy complejo y difícil, y no solamente acá en la Argentina por la situación política, económica, etcétera, que estamos viviendo. Yo estaba escuchando a una amiga que está exiliada en Madrid, y ella comentaba y había hecho un video justamente para evitar y transmitir el sufrimiento y las implicancias que tienen para la población votar a la derecha, y que tienen que conocer el significado de lo que es el voto a la derecha, cuáles son las ideas, cuál es el proyecto, para qué, porque de alguna manera con el miedo se domestica a la gente. Claro. ¿Sí?
Claro, porque nadie Si está vos, hablando, ojo, del miedo como emoción fundamental, necesaria, no, 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 universal no, 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 para resguardarse. Del miedo no, parálisis no, amenaza, que dice, venga, ese ruido que hace que la gente se achique y se vuelva en un rinconcito de la habitación y que bueno, solamente se sale de ese miedo acompañado. El problema del miedo social es la soledad. O sea, claro, tal es cual. una cuestión de ponerle palabras a esto y de empezar por eso es tan importante probablemente el tema de salir a las calles y demás, ¿no? Que uno se encuentra con otros y socializar el miedo lo diluye inmediatamente, ponerle palabras junto a otros. Yo te escucho y me siento que me vuelve la voz. Dale, perdón, te interrumpí. Ujú. Sí, pero justamente cuando empezó la represión a Jujuy, Sí. a los jujeños, yo decía la soledad Mm. que tiene el pueblo jujeño con respecto a muchos sectores, organizaciones, incluso en lo que nosotros podemos llamar el progresismo ideológico político. Ujú. Y realmente la soledad no se puede luchar solo. Hay una obra para chicos que se basa justamente en Owen, donde juntos, y hay una frase que me parece genial, que es juntos somos más. Sí, 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 es verdad. Juntos somos más, y yo recuerdo, en este momento se me fue el nombre de la obra de teatro, para niños, que muy vieja, que se sigue repitiendo, donde estaban sometidos animales en una granja, Ajá. hasta que uno de los animales dice, no, basta, el dueño que nos pega, no nos da de comer, nos trata mal, ¿qué quiere de nosotros? Entonces empezaron a juntar. Entonces me parece importante la agrupabilidad en función de las necesidades, derechos, sueños y proyectos. Y esto que vos decías de las calles es muy interesante, porque recordaba la canción de Milanés. Perdóname, Yo ¿la obra de teatro era Narices de Hugo Midón? no, no era Narices, pero es una de las obras que tomaba este tipo. De Hugo Midón. Saltimbanquis, ahí está, me acordé. Saltimbanquis, Saltimbanquis. ok. Eh, Mientras ya estamos está hablando, yo hace estoy un par de buscando acá. años, Sí, sí, sí. Saltimbanquis. Ok. Y me parece que estas cosas las tenemos que transmitir entre los adultos, con los jóvenes, con los niños, porque no nos olvidemos que los adultos tenemos que ser transmisores de una historia que realmente tiene que ser recuperada y hablada. Lo que no se habla se hace síntoma desde lo individual, pero también si no se habla en lo social, afecta a la salud mental y hace síntoma social en lo político. Totalmente. Entonces me parece muy importante discriminar el miedo, porque el miedo tiene que ver con el sometimiento y no tiene que ver con la democracia. Yo creo que el globo de ensayo de Jujuy nos tiene que dejar muchas enseñanzas. Totalmente, sí señora. Porque es, como decía, lo que quería comentar, como había una canción de Milanés, volvamos, yo decía, cambié una palabra, decía, hay que tomar las calles nuevamente. Porque está el poder de los medios, el poder económico, pero nosotros también, los ciudadanos, tenemos poder. Podemos recuperar nuestros sueños. Claro que sí. Vos sabés que, sí, claro, me imaginé que hablabas de los músicos de Bremen, de los hermanos Grimm, los animalitos que se enteran en la granja de que los van a matar, claro. porque están viejos, porque era un gallo, un burro, un perro y un gato, creo, ¿no? Una gata. Una gata. Es terrible, es No es hermosísimo. casual, una gata.
Maravillosa obra. La obra no la vi, maravilloso el libro. Me acuerdo de leerlo de chiquita y de entender esa preciosa metáfora, cómo se protegen juntos. Yo creo que es eso, es ponerle palabra. ¿Cómo hacemos para armar el espacio de ponerle palabra a la dificultad para que el miedo se disuelva, para que juntos seamos más? ¿Qué pasa si Para, hiciéramos una convocatoria, un congreso respecto de qué queremos? Un congreso, me refiero a un encuentro nacional para revisar cómo sería el país que deseamos. Porque la verdad que cuando hablamos de política estamos hablando siempre de pujas electoralistas, pero el cómo sería la postal, algo que describiera, bueno, los viejos vivirían así, los chicos vivirían así. ¿Por qué alguien puede hablar como si tuviera alguna idea en mente, como la bestia esa de Milei, y su postal mental, qué es lo que hace con la gente, con los pueblos originarios, con los trabajadores? No aparece en ningún lado. ¿Qué pasaría si pudiéramos hacer una narrativa creo que me encantaría como programa de televisión, lo digo, un programa donde pudiéramos entrevistar a cada candidato, a todos los candidatos, del pensamiento que fuera, y pedirle que describiera su utopía hasta el más mínimo detalle, poder ponerle palabra al proyecto para que la gente pudiera poder evaluar en términos de palabras aquello que tiene delante cuando tiene un candidato. Me encantó lo que dijiste, la necesidad de poner palabra, es eso. poner palabra y generar desde todo lugar que estemos encuentros, aunque sea los vecinos de la cuadra, no importa, pero los grupos son poderosos. Nosotros que trabajamos en salud mental, los grupos terapéuticos fueron sostén de muchos pacientes con patología severa, tanto orgánica como psiquiátrica, y también fueron sostén para las familias. Y yo creo que la grupabilidad de las personas también permite el desarmar estas cuestiones que estamos hablando del miedo, para empoderarse. Yo creo que tenemos que aprender a empoderarnos nuevamente y aceptar que también tenemos fuerzas ocultas, y los permisos tienen que ser no solamente individuales, sino sociales, porque estamos frente a una gran impunidad. En la medida que la justicia no funciona y la impunidad es el baluarte que sostiene el discurso de la derecha, la posibilidad de unirse y juntarse. Mira, el ejemplo muy pequeño son los grupos de vecinos que, entre comillas, sin banderas políticas, está reuniéndose por el no al nuevo código urbano en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que este tipo de situaciones tienen que sumarse, armar, aunque sea por pequeñas situaciones donde se está en juego un mínimo derecho que atenta contra la vida y contra la posibilidad de compartir con el otro situaciones dolorosas y sufrimiento. Molestas, aunque sean molestas simplemente. Porque tampoco eso es justo. Entonces, me parece que puse este ejemplo de dolor y mucha soledad que tiene el pueblo jujeño, la poca respuesta de organizaciones que creo que tienen que salir a hablar y defenderlos, y no solamente, como decís vos, hablar de los proyectos, sino hablar de la impunidad y de el nivel de represión, porque atenta contra la vida concreta, porque esto no es joda, es revivir y retrotraer la historia de nuestra a la época de la dictadura militar. Es eso. Y ahí creo que nosotros tenemos, no solamente los que trabajamos en salud mental, todas las personas tenemos, y creo que a esta altura hasta la obligación de defender un modo de vida
que tenga que ver con lo transmisible, saludable para el futuro de las generaciones. Si no conoces la historia, no podés entender el presente y no podés proyectar el futuro. Y para eso se necesita la palabra. Y la historia es importante. Y acá están armando y han armado un discurso donde la violencia sobrepasa la posibilidad de la lucha digna por los derechos. No sé si es claro lo que digo, Clarísimo. porque Clarísimo. Es una cuestión que, y ahí, bueno, convengamos también que depende, yo como psicoanalista que he trabajado en un hospital muchos años y escucho el sufrimiento, también está el compromiso con el otro para evitar el sufrimiento desde un posicionamiento como trabajadora de la salud mental más allá de ser psicoanalista. Uh-huh. Entonces, me parece que tenemos que generar situaciones donde circule la palabra, el derecho, el afecto, la solidaridad, el respeto, cosa que se está perdiendo. Y esa es la historia que tenemos que recuperar, la historia de las abuelas, la historia de las madres, el cordobazo. La historia del cordobazo, me pregunto cuántos jóvenes que tienen que ir a votar conocen la historia del cordobazo. Tal cual. La historia del avión, de la muerte que trajeron, que ayer se hizo un acto y habló Cristina inclusive, y el avión de la muerte, los aviones de la muerte. Uh-huh. Los jóvenes tienen que conocer la historia, claro, y los niños también, de acuerdo a la capacidad cognitiva que puedan tener, hablar de la realidad, porque si no, realmente... Perdóname, fue mi computadora. No, tranqui. Si no, no podemos construir un futuro, y eso es lo que los adultos tenemos que dejar como legado. Y la historia no es la historia familiar o individual, acá es la historia social, la historia del sufrimiento, de la muerte, y eso lo tenemos que construir, tenemos que rearmarlo, conocerlo y rearmarlo para una vida futura. Me encanta escucharte y estoy pensando, mientras te oigo, en un tema que escuché esta semana. Los cuentos infantiles son tan útiles y las canciones infantiles también. Esta semana escuché una canción preciosa de un grupo que se llama Melocotón Pajarito. Y el grupo se llama Melocotón Pajarito, pero la canción que escuché que me dejó fue Superabuelas. Que estaba pensando que sería lindo que hoy nos fuéramos con esa canción, con Superabuelas, porque se trata de eso, de hablarle a los chicos de nuestra historia y adecuado, porque no es una cosa morbosa, no están contando cosas que vayan a doler, es contar sobre el valor y sobre el amor. Es nuestra hora de irnos, se nos terminó el programa. Silvia, muchísimas gracias. No sé si tengo la voz menos... No, de verdad te lo digo. Creo que mi catarsis personal respecto de tener la voz chiquitita, no sé si se solucionó completamente en el sentido de que siento que tengo la voz chiquitita, pero de verdad el miedo a lo que conocemos que puede llegar a traernos la derecha, no hay ninguna otra palabra que la asigne, es un miedo real, es un miedo vital y es un miedo que no quiero en mi vida y que probablemente muchos de nosotros no querramos en nuestra vida nunca más. Deseo con todo el alma que los nenes puedan jugar a ser superhéroes como las superabuelas internamente, en el sentido de poder animarse a la palabra, animarse a la acción, animarse al abrazo, y que eso no les signifique motivo de miedo en el futuro, porque los grandes estamos para
que los chiquitos crezcan sin miedo, que los niños crezcan sin miedo, que los adolescentes crezcan sin miedo, que la gente sea feliz. Es nuestra responsabilidad de adultos tratar de armar un mundo más noble. Yo te agradezco de todo corazón y ojalá, mira lo que voy a decir, ojalá, Dios mío, podamos abrazarnos lo suficiente y animarnos a hablar a tiempo para que los malos no tomen toda la escena diciendo barbaridades. Yo uso este tipo de situaciones para decir ley de medios, casi con lágrimas, ley de medios.